Bien, nosotros hoy vamos a comenzar entonces con la clase vinculada con transmisión serie y transmisión paralela. Mi nombre es Fernando Miralles, yo voy a estar a cargo de ciertos temas de la materia. A partir de ahora y hasta fibras ópticas van a tener clase conmigo, vamos a ver puertos, transmisión serie y paralela, vamos a ver todo lo que es puertos de comunicación, fibras ópticas, y después más adelante toda la parte de módem. Bien, comenzamos la clase. Cuando hablamos de transmisión serie y transmisión paralela, lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en los canales de comunicación. Transmisión serie, un canal de comunicación; transmisión paralela, varios canales de comunicación para transmitir los datos. Esto, como una primera aproximación, está bien, pero nosotros nos interesa profundizar en estos conceptos y ahora vamos a darle carnadura física a esta abstracción llamada canal. Cuando hablamos de canales de comunicación, estamos hablando de líneas de transmisión. Y estamos hablando de líneas de transmisión a partir de entender que una línea de transmisión es un circuito eléctrico, donde tenemos un transmisor y tenemos un receptor. Esto ya lo habían visto en física de las comunicaciones. Y donde yo, a partir de poseer una fuente de alimentación, cierro un switch y establezco una corriente que circula por este circuito. Y evidentemente, si yo tengo acá un LED, se encenderá y yo ya puedo transmitir datos. Cada vez que cierro el circuito, circula corriente, se enciende el LED, entonces yo puedo decir encendido es el 1 y apagado es el 0. Esto como un circuito básico. ¿A esto qué le tenemos que agregar? Le tenemos que agregar el concepto de sincronismo, que ya vieron con el profesor Villarreal, donde nosotros definíamos lo que se llamaba el intervalo significativo, el tiempo en el cual yo tengo que considerar el valor de tensión del código de línea que estoy utilizando. Entonces, yo ahora voy a vincular esta señal de clock con este switch que se debe encender y apagar en forma automática, siguiendo esta secuencia de unos y ceros respecto al código de línea que yo haya utilizado. Esto, visto desde el punto de vista del sincronismo, implica que yo voy a definir con mis flancos descendentes del ciclo de reloj lo que se define como intervalo significativo. Y en la mitad de ese intervalo significativo es cuando yo voy a realizar las muestras de la señal. ¿Cuáles son sus valores de tensión? Dicho esto, el dispositivo que se va a encargar de realizar esa función en forma automática controlada por la señal de clock va a ser un dispositivo llamado sample and hold, que cumple la función de muestreo y retención. ¿Esto qué significa? Lo que primero que vamos a hacer es reemplazar este simple switch que nosotros poníamos en nuestro ejemplo por este dispositivo que es controlado por la señal de clock. Implica que cada vez que yo tengo un flanco descendente en esta señal de clock, tengo la posibilidad de realizar la toma de la muestra en la mitad del intervalo significativo, que era este punto, ¿se acuerdan? Entonces, yo ahora sí estoy transmitiendo una señal de datos y aquí en el receptor puedo poner un circuito inverso y puedo detectar esta señal de datos. Entonces, básicamente, lo que yo puedo sacar en claro es que cuando yo voy a tener una transmisión serie y una transmisión en paralelo, la diferencia fundamental es que para una transmisión en serie yo voy a tener una sola línea de transmisión. Y eso significa tener nada más que dos conductores disponibles para esta tarea. Mientras que en una transmisión en paralelo, yo voy a tener X cantidad de líneas de transmisión, para lo cual voy a tener disponible para cada línea de transmisión dos conductores. Luego vamos a ver los distintos puertos que nos permiten gobernar este tipo de transmisiones. Por ahora lo que estamos viendo son las características de un tipo de transmisión y de otro tipo de transmisión. Cuando nosotros planteamos la transmisión en paralelo, lo más importante respecto a nuestro circuito de transmisión es que cuando yo tengo un ciclo de reloj, voy a poder enviar los 8 bits que corresponden, por ejemplo, a una transferencia en paralelo. Si es que yo tengo disponible 8 líneas de transmisión, quiere decir que en un solo ciclo de reloj yo voy a poder enviar los 8 bits simultáneamente. En cambio, si yo tengo una transmisión serial, dispongo de un solo circuito de transmisión y por lo tanto, por cada ciclo de reloj voy a poder enviar solamente un bit. Entonces, la relación va a ser
de 1 a 8. Quiere decir que con una transmisión en paralelo, con un bus de 8 bits, yo voy a poder enviar 8 bits simultáneamente en un ciclo de reloj, mientras que en una transmisión serial voy a tener que, para poder enviar los 8 bits, utilizar 8 ciclos de reloj. Evidentemente va a ser una transmisión mucho más lenta. Ahora, ¿por qué se utiliza la transmisión en serie? Bueno, ya vamos a ver cuáles son las características que determinan el uso de la transmisión serie más que la transmisión paralela. Entonces, cuando nosotros decimos a la hora de transmitir los datos a través de una interfaz serial, a través de una línea de transmisión serial, primero voy a enviar los bits más significativos y al último los bits menos significativos. Eso significa que yo voy a tener que disponer de un dispositivo llamado, en términos generales, placa captadora de comunicación, que va a realizar la tarea principal de tomar los datos del bus de datos de la placa madre, donde ese bus de datos lo hace a través de una transmisión en paralelo. Y ese bus de datos puede ser de 8, de 16, de 32 o, como les gusta a ustedes ahora, de 64 bits. Significa que puede transmitir 64 bits en un solo ciclo de reloj. Pero si yo quiero enviarlo a través de una línea de transmisión, voy a tener que acomodar estos bits de manera tal de enviar primero el más significativo y al último el menos significativo, y voy a necesitar registros que realicen esa tarea. Al igual que también tendré que incorporar conceptos como el del sincronismo. Quiere decir que esa placa captadora de comunicación, aparte de convertir ese bus de datos paralelo a un bus de datos serial, voy a tener que incorporar el sincronismo, como ya lo vieron en la clase con el ingeniero Villarreal. Lo importante acá es que la línea de transmisión para nosotros representa un solo circuito de transmisión. Entonces tengo 2 cables solamente disponibles para realizar esta tarea. Ahora, la arquitectura básica de los microprocesadores nos muestran que trabajamos con 3 tipos de bus: de datos, de dirección y control. Eso significa que estos bus son paralelos, trabajan en paralelo, porque el microprocesador dialoga en este caso con los periféricos de entrada-salida, que son estas placas adaptadoras de comunicación que nos van a permitir transportar datos hacia el exterior de nuestro ordenador. Pero también esto ocurre dentro del mismo microprocesador, que posee también memorias RAM, como por ejemplo las que están disponibles para los cachés de memoria. Tiene coprocesadores matemáticos, etc. Todo esto está vinculado a través de bus en paralelo, embebido dentro del mismo microprocesador. Entonces, ahora lo que yo tengo que tomar en cuenta es que justamente esas placas adaptadoras de comunicación lo que van a hacer, primero, pasar de este bus en paralelo, ir colocando cada uno de estos bits en forma secuencial para ser enviados con el compás definido por el ciclo de reloj, para enviarlos a través de la línea de transmisión. Y allí tendrá que incorporar no solamente los datos, la placa captadora de comunicación, sino también todos los elementos de control, y a su vez deberá incorporar los elementos de sincronismo. Bien, hasta aquí hay alguna duda. ¿Viene todo claro? Bien. Entonces, lo que empezamos a ver es que evidentemente, supongamos, si yo tengo una duración del intervalo significativo de 1 milisegundo, lo cual me lleva a que la frecuencia del reloj va a ser igual a 1 kilohertz. Y si yo estoy trabajando con un código, por ejemplo, como en el caso este de no retorno a ser unipolar, o inclusive un código Manchester, ¿cuál va a ser la velocidad de transmisión? Bueno, acá se los puse en la diapositiva. Tendría que haber puesto esto después con una animación. Bueno, ¿se entendió la pregunta?
¿Podría repetirla, profe? Sí, vamos a hacerla sobre otra diapositiva. Vamos a llevar acá. Nosotros estamos, lo que quedó en claro de la transmisión serial es que yo puedo enviar un bit por ciclo de reloj, ¿verdad? Sí. En cambio, en la transmisión paralela voy a poder enviar tantos bits por ciclo de reloj como cantidad de línea de transmisión posea mi interfaz paralelo. Y ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Vamos a ver que necesito, si supongamos es un bus de 8 bits, esto que desde el punto de vista lógico uno dice un bus de 8 bits o un canal de 8 bits, lo que implica que yo tengo 8 circuitos como estos disponibles para transmitir. Pero en este caso, en la transmisión serial, yo tengo un solo circuito. Por lo tanto, por cada ciclo de reloj, yo voy a poder transmitir solamente un bit. Por eso es que esta UART, esta unidad de transferencia asíncrona, la primera función va a ser pasar de un interfaz paralelo, como el del bus de datos, a una interfaz serial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto por qué el data 0 y el data 7? Simplemente por un manejo de registro. Fíjate que yo acomodé el menos significativo y el más significativo según el bus de datos, pero yo tomo en el registro, tomo primero el D7, luego el D6, el D5 y así armo la transferencia. Por eso que no es al revés, digamos. Yo en el otro extremo vuelvo a armar el mismo registro y después el interfaz paralelo toma del data 0 al data 7 en el receptor. Entonces ahora la pregunta es la siguiente. Si la duración de este intervalo significativo es de 1 milisegundo, ¿cuál será la velocidad de transferencia de datos para esta interfaz serial? 1/1 milisegundo. Sí. ¿Y cuánto nos da eso? Ah. Sí. Hacela fácil. Sería 1000. Milisegundo es 10 a la menos 3. ¿Sí? 1 dividido sobre 10 a la menos 3 es lo mismo que 10, 1 a la 3, ¿o no? Sería 1000. ¿Cómo? Sería 1000 entonces. ¿1000 qué? Porque ya empezamos a hablar con propiedad. Yo pregunté velocidad de transmisión, entonces ¿cuál Bits por sería? segundo. 1000 bits por segundo. Perfecto. Ahora, si yo, fíjense, tomo esta. Y ahora yo, fíjense, ¿cuál sería la velocidad para esta interfaz paralelo? ¿8000 bps o...? Sí, está bien. Porque en un solo ciclo puedes enviar 8 bits. Y acostúmbrense a decir bit por segundo, no bps. ¿Sí? Bien. Entonces empezamos a ver diferencias importantes, digamos, ¿no? De la transmisión serie respecto a la transmisión en paralelo, podemos decir entonces, acá les dejo este cálculo que hicimos recién, desde el punto de vista de la velocidad, si nosotros solamente consideramos la velocidad, entonces diríamos, bueno, descartemos la transmisión serial, ¿o no? Ya vimos cómo con un bus de datos de 8 bits es 8 veces más rápida. Y ahora sí se explica por qué a ustedes les gusta que su placa madre, la placa madre de sus ordenadores, ¿cuántos bits tiene? El bus de datos. 64. 64. 64. Esto quiere decir que si lo relacionamos con una transmisión serial, ¿cuál sería la relación de velocidad con el ejemplo que hicimos recién? ¿A cuánto estaría trabajando el bus de datos de sus ordenadores? 64.000 bits por segundo. Exacto. Quiere decir que es mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, inicialmente, uno tendría que decir, bueno, murieron las transmisiones seriales. ¿Estamos de acuerdo en eso?
respecto a la velocidad. ¿Qué opinan Sí, ustedes? profesor. Fíjense, a una misma velocidad de señalización, están trabajando 64 veces más rápido. En el caso de un bus de 64 bits. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, está Sí, bien. profe. Perfecto. Ahora, ustedes están conectados a Internet y nos estamos viendo a través de Zoom y estamos dialogando. Ustedes salen desde su ordenador y se están conectando con el router Wi-Fi, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Perfecto. Y seguramente lo están haciendo en forma inalámbrica y muy pocos de ustedes deben estar haciendo uso del cable UTP a través del enlace, a través de la red LAN, ¿verdad? En mi caso, uso el cable. Bien, bien, Mario. Ahora, ¿por qué estás usando el cable y no el enlace Wi-Fi? Porque por ahí la señal me llega mucho más mejor, digamos, si está conectado directamente con el cable por aire, por ejemplo. En mi caso, al Bien. menos. Bueno, vamos a dar la justificación matemática y física cuando veamos radioenlace y veamos la parte de módem. Y ahí vamos a dar la justificación de por qué te conviene estar enlazado a través de tu cable UTP, a través de la placa de red. Porque hay que Pero, transmitir la onda y después tiene que procesar el módem, tanto como la antena, y ahí se demora mucho tiempo. En cambio, el cable es directa a la conexión. no, es mucho más complejo que eso. Pero ya lo Hay vamos a tema también de explicar. protocolo. El Más protocolo de complejo que eso. IEEE. Ah, Más complejo. Por eso es que es interesante que se plantee la duda. Es decir, bueno, y cuando lleguemos a esos puntos, porque vamos a tener esos temas, van a tener esos temas conmigo, vamos a volver sobre esto. Y ahí yo les voy a dar todas las explicaciones. ¿Eh? Ahora, fíjense que nosotros dijimos, bueno, yo necesito, en definitiva, si tienen un bus de 64 bits, ¿cuántos conductores están involucrados para transportar esos 64 bits en un solo ciclo de reloj? 64. Un circuito para que circule corriente, 128. ¿cuántos conductores necesita? Ah, un circuito necesita dos. También sería. Bien. Entonces, ¿cuántos eh, conductores están involucrados? 128. Sí. 128 conductores. Entonces, fíjense, si las comunicaciones seriales hubieran muerto por esta cuestión de la velocidad, el módem se está comunicando con su proveedor del servicio. Tiene tres opciones. Bueno, hoy hay cuatro, digamos. WiMAX a través de radioenlace, tiene la posibilidad de hacerlo a través de fibra óptica, FTTH, y nos centremos en las dos que nos van a servir para este ejemplo, que es o a través del par de cables telefónicos o a través del cable coaxial, si lo hacen a través de FiberTel, o lo hacen a través de ARNet. ¿Hasta ahí vamos bien? Si Sí, ustedes están trabajando a través de ARNet, ¿cuántos conductores llegan a su domicilio? Dos. Dos. ¿Y qué velocidades están logrando? En mi caso, 15 megas nomás. ¿Mega qué? Mega, acuérdense, no es una unidad. Por segundo. Exacto. Quiere decir que son velocidades altas y si hubiesen muerto las transmisiones seriales, tendrían que salir 64 conductores o más o menos, pero con dos no. Si hubiera muerto la transmisión serial, tendríamos muchos conductores involucrados y esto llevaría costos muy elevados en la implementación. Pero vamos a ver cuál fue el elemento limitante más importante en una transmisión en paralelo. Porque de hecho existen transmisiones en paralelo y ustedes lo ven cuando la transmisión de datos está o embebida en el ámbito del microprocesador o embebida en el ámbito de la placa madre. Hasta ahí me van siguiendo, ¿verdad? Por eso les mostré la arquitectura de
el microprocesador que necesita de esos bases de datos, control y dirección para poder procesar la información internamente. Y también tienen las conexiones posibles en paralelo entre su ordenador y periféricos externos, y vamos a ver uno de esos protocolos que es el IEEE 1284. En una de sus modalidades, que es compatible, modo compatible, también llamada Centronic. Pero veamos ahora lo que implica desde el punto de vista físico tener una conexión en paralelo. Entonces, desde el punto de vista lógico, esto que tenemos acá, enviamos un bit por cada línea de transmisión, pero al hablar de línea de transmisión, nuestros conductores toman esta forma, ya sean embebidos en una placa o a través de cables, como los que tenemos acá, que son como unas cintas que tienen tantos conductores como canales de comunicación tienen acá, o líneas de transmisión. Entonces, esto significa que yo ahora, físicamente, cada circuito va a transportar a cada uno de estos bits simultáneamente en un solo ciclo de reloj. Hasta ahí está todo claro. Ahora, la presencia de este circuito cerca de este otro circuito, va a hacer de que se induzca corriente debido a la inducción magnética. Porque la inducción magnética, ¿se acuerdan? Era uno de estos fenómenos físicos que se producían cuando circulaba corriente que tenía una frecuencia variable. Y de hecho, esta señal tiene una frecuencia variable, porque a ustedes les gusta que sea de muy alta frecuencia para que trabajara a mayor velocidad. Cuanto menos milisegundos dure una señal, más rápido la voy a poder enviar. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les gusta trabajar a megabit por segundo, ¿cuál será el rango de duración del tiempo del bit o el intervalo significativo? Supongamos que trabajan a 1 megabit por segundo. ¿Cuánto va a durar este intervalo significativo o la duración del bit? Un microsegundo. 1 microsegundo, exacto, que es la millonésima parte de un segundo. Y si pasamos a los gigahertz o a los gigabits por segundo, fíjense que va a ser una 1000 millonésima parte de un segundo. Quiere decir que nuestra frecuencia está variando notablemente y esas señales van a generar inducción entre los pares. Eso va a implicar que se produzca lo que se denomina la injerencia de ese ruido en los otros canales de comunicación o en las otras líneas de comunicación, y la relación entre la señal y el ruido va a cambiar drásticamente, porque la señal que se induce en el par cercano se convierte en ruido para el segundo par. Entonces, la señal permanece constante y el ruido empieza a crecer. Y eso encima depende de la longitud del cable. A mayor longitud, mayor incidencia. Por eso es que estos interfaces tienen que ser muy cortos y el sistema de aislación, el dieléctrico, tiene que ser muy especializado para evitar estas inducciones. Por eso las placas madres están hechas de fibra de vidrio con resinas especiales que disminuyen notablemente esta injerencia de las señales en los pares cercanos. Por eso es que se han ido miniaturizando también las placas madre, porque han crecido la cantidad de líneas de transmisión en los bus. Manejar un bus de 64 bits implica tener que miniaturizar. Por eso es que ustedes van a ver placas, sobre todo las de los teléfonos inteligentes, que se ha llegado ya al límite de la miniaturización. Lo mismo ocurre dentro del microprocesador. Acuérdense que yo les dije que el microprocesador, fíjense, nosotros hemos ido disminuyendo este microprocesador, todas estas conexiones internas, imagínense que van a ir disminuyendo y ahora se habla justamente del nivel de integración del microprocesador, porque en definitiva, acuérdense que el microprocesador son millones de transistores conectados entre sí que trabajan como una llave que deja o no deja pasar corriente, eso es todo. Lo único que hace un microprocesador es sumar. Quiere decir que ahora
fíjense, uno de los aspectos más relevantes a la hora de que ustedes eligen qué microprocesador van a utilizar, aparte de la frecuencia, y en la cual es cierto que mientras el micro trabaje a mayor frecuencia, procesa más rápido, porque los tiempos del bit son menor, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Pero acá hay otro parámetro fundamental. ¿Cuál es? En el que ustedes se fijan a la hora de comprar un microprocesador hoy en día. El tamaño de los conductores. ¿Y eso dónde viene especificado? Fíjense que los micros ahora especifican el nivel de integración a nivel de nanómetros, de 2 nanómetros, de 1 nanómetro. Entonces, eso es un dato relevante porque me lleva justamente a que un microprocesador sea eficiente y sea estable en su procesamiento debido a las distancias. Cuanto menor distancia exista entre esos transistores, va a ser más estable la señal. Entonces, esto no solamente a nivel de la transmisión global o de la transmisión próxima, como podrían ser los periféricos externos a un ordenador, sino en la transmisión embebida, que es dentro de la placa madre, con sus periféricos internos, como pueden ser las memorias RAM, las DMA, etcétera, o embebido en el mismo microprocesador. Por eso es muy importante que el limitante, el mayor limitante a la hora de la transmisión de datos, es el ruido, en una transmisión en paralela, es el ruido que se induce sobre los pares cercanos. Y ustedes, es más, van a tener una parte de la materia que va a hablar de cableado estructurado, donde ese cable UTP que sale en las placas de red, son varios cables, y van a estudiar la injerencia de la señal que viaja por un par sobre el otro par, y van a medir ese valor y van a certificar esos valores. Por eso, esta es una anticipación de dónde surge este fenómeno de la variación de la relación señal-ruido de los pares cercanos a la hora de transmitir datos. Después, otro aspecto interesante para tomar en cuenta es que si yo tengo un circuito en paralelo, como es el caso de lo que hemos planteado para la transmisión en paralela, acuérdense que es un circuito en paralelo para cada línea de transmisión. Desde el punto de vista eléctrico, es cierto que yo puedo tener todos los circuitos en paralelo y luego puedo retornar la señal hacia la fuente a través de un solo conductor. Y esto de hecho se hace con las tensiones continuas o lo pueden hacer en sus domicilios, porque la señal que viaja eléctrica en sus circuitos domiciliarios, ¿qué frecuencia tiene? ¿50 Hz? 50 Hz. Entonces una frecuencia muy baja y allí es despreciable las pequeñas variaciones de tensión que hay entre los circuitos. Pero cuando empieza a aumentar la frecuencia de la señal, esas diferencias de tensión que existen entre los distintos circuitos, si yo retorno por un mismo conductor, se hacen apreciables. Por lo tanto, es aconsejable que cada circuito paralelo tenga su propio retorno hasta llegar a la fuente, para garantizar que no hayan diferencias de potencial y que eso implicaría variaciones de los niveles de la señal que yo estoy transmitiendo. ¿Se entiende esto? Por eso es que cuando hablamos del bus de datos de un interfaz paralelo para datos, todos tienen que tener su propio retorno. Porque si no, un ingeniero eléctrico podría decir, no, bueno, pero podemos utilizar, supongamos, un bus de datos de 8 bits, 8 líneas de transmisión y todas retornar por una sola. O sea que con 9 conductores yo hago funcionar un circuito en paralelo. Esto es cierto para un circuito en paralelo, pero para baja frecuencia. Si yo empiezo a aumentar la frecuencia de la señal, las diferencias potenciales entre los distintos circuitos se hace más apreciable y esto modifica el nivel de tensión de la señal. Por eso es que cada circuito debe tener su propio retorno. Entonces, aquí vemos claramente, fíjense, en nuestras placas, vemos todos los circuitos en paralelo, ¿no?, que me permiten a mí
realizar transferencias de alta velocidad dentro de las placas madre, dentro de los microprocesadores. Las memorias, fíjense que las memorias también se conectan con un formato paralelo, pero fíjense que la distancia, las dimensiones de esos conductores son muy pequeñas, en el orden de los centímetros. Y ustedes habrán observado que a medida que aumenta la frecuencia, porque ustedes ahora cuando compran una memoria RAM, quieren ampliar su capacidad de memoria RAM, ustedes se fijan, ¿cuál es el primer parámetro que se fijan para evolucionar, hacer un upgrade en cuanto a la memoria RAM? La cantidad El de memoria. gigabit. Capacidad. Exacto, la capacidad de almacenamiento que está definida en gigabit por segundo, en gigabit. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y hay otro parámetro más que a veces no le dan mucha importancia. ¿Y cuál sería el La otro frecuencia. parámetro? La frecuencia, porque eso les va a Tienen determinar 2,4 2,4 la ¿qué? mayoría. Gigahercios, la mayoría. Exacto. Entonces, es decir, la mayoría. Pero si tienen otra memoria que trabaja a menos frecuencia, significa que va a ser más lenta, porque su ciclo de reloj va a ser mucho mayor. ¿Eh? Entonces ya ven otro. Ahora, fíjense que las dimensiones de la placa, a medida que aumenta la frecuencia de la señal, es cada vez más pequeña. ¿Se han dado cuenta de eso ustedes? Esta área de trabajo es cada vez más pequeña. Los chips son cada vez más pequeños. Entonces, se encarecen por el grado de miniaturización al que tienen que arribar para poder transportar esas frecuencias sin que haya problemas de inducción entre los conductores. ¿Sí? Entonces, esas son las razones físicas de lo que va ocurriendo. Nosotros vamos a ver los distintos puertos de comunicación que nos van a permitir realizar esas tareas de transmisión serial y paralela. Acá tenemos un puerto serie, acá tenemos USB que también son puertos serie, este es un puerto paralelo, bueno, este es un puerto de video, el VGA, pero este es de video analógico. Acá tenemos el puerto de red. Vamos a ir viendo, y estos son los que nos permiten, los PS que nos permiten vincularlo con el mouse y el teclado. Nosotros en clases sucesivas vamos a ver este tipo de puertos. Y acá empezamos a ver cómo el grado de miniaturización va creciendo a medida que va creciendo la frecuencia de la señal con la que va a trabajar una memoria RAM. Y acá por último quiero agregarles 3 grandes clasificaciones, digamos, de las transmisiones: simplex, half duplex y full duplex. Simplex en una sola dirección. Por ejemplo, la transmisión de radio es en una sola dirección. Half duplex, los handy. Ustedes para hablar tienen que tomar el control de la línea, el amplificador se direcciona hacia el receptor, y hasta tanto ustedes no liberen el amplificador, la direccionalidad del amplificador, el receptor no puede transmitir. Entonces, uno a la vez. Y full duplex es la comunicación que estamos teniendo ahora, por eso ustedes me pueden interrumpir, preguntar. Básicamente la comunicación telefónica fue la primera, y ahora ya tenemos esta vinculación vía Zoom, que nos da esta posibilidad. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que vimos?